Uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad es el marcado individualismo en el cual nuestra sociedad vive. De tal manera que los entes humanos se colocan cada uno de ellos como prioridad en sí mismo. De tal forma que tenemos que ubicar algo que es bastante negativo en esta sociedad. El sujeto, la persona, se ve como sujeto que está realizándose en el contexto de la vida. Al respecto, la persona se considera que es el único que tiene el sentido de humanidad y los otros no. Él mira en los otros no a sujetos, sino mira a los otros como objetos que se pueden utilizar, se pueden reemplazar, se pueden articular en función de las necesidades que él, que se ha identificado como sujeto, tiene. Sus necesidades serán pretexto para intervenir y considerar a los otros meramente como objetos. Porque la condición de la mercadería y del consumo también ha invadido las relaciones humanas, en la cual a las personas no se les considera como sujetos y el único actor de la historia es aquel que se coloca por prioridad en su individualidad y tiene esa carga negativa delante de los otros. El cristianismo tiende a liberar a los seres humanos de esa pretensión. En la Iglesia de Jesucristo no debe de haber ese tipo de individualismos que ubican a los demás como objetos, como si fueran cosas, ubicadas al sentido de la necesidad que la persona tiene. En el cristianismo más bien la demanda es que consideremos a los otros como sujetos sumamente importantes, de tal manera que no hay mejor manifestación que esta, que aquel que da la vida por sus amigos, considerándolos a ellos como sujetos y no como objetos en el desarrollo de su propia historia. Al ver al otro por igual, al ubicarlo como la verdadera representación de la humanidad, y al ver en el otro a Jesucristo mismo reflejado, el trato entonces que tendremos para él o para ella será completamente diferente. No acudiremos meramente por necesidad. Es que tenía necesidad de lo que tú realizas, por eso me acordé de ti. Tenía necesidad de que tú me ayudaras, por eso es que estoy acá. Tenía necesidad de que tú pudieras intervenir en alguna problemática en mi vida. Si nuestras amistades se fundan así, estaremos en una condición muy triste y terrible. Tenemos que considerar a los otros porque son personas, porque son creación de Dios. Tenemos que considerar a los otros en prioridad porque son sujetos. Porque no tan solo los tengo que ver en función de mi necesidad, sino les tengo que ver y contemplar porque son creación de Dios. Y Dios les ama como me ha amado a mí. Y tengo que ubicar el sentido de su dignidad. La mejor manifestación del amor implica en considerar al otro como sujeto y como actor de mi propia historia también. La Escritura nos dice que Jesús entra en Capernaum después de algunos días. Él acababa de hacer portentos de sanidad de acuerdo a la dinámica del Evangelio de Marcos. El tema fundamental del Evangelio de Marcos es el término del poder, la autoridad. Y es el tema de mayor conflicto en ese Evangelio. Jesús se posesiona delante de la vida, no con cualquier tipo de autoridad, sino con la autoridad que desciende del cielo. Y los hombres quieren medir con qué autoridad hace Jesús tal o cual práctica, tal o cual actividad. Muchos de ellos no reconocen la autoridad que tiene Jesús, que es la autoridad de Dios. Y eso los condena. Jesús había sanado a muchos allí en la casa de Pedro. Sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, y al instante ella le servía. Y llegaron a ese lugar muchos enfermos, con la única ubicación de colocar a Jesús como objeto dentro de su historia, porque lo único que querían es que Jesús los sanara, que liberara del demonio a su familiar, y los acercaban a Jesús con esa mala intención. Sin embargo, Jesús, al sanarles, al liberarles, les ha transformado la vida.
y les ha mostrado que una nueva humanidad es posible, donde todos y todas son importantes. El trayecto de Jesús sobre Galilea es el trayecto de liberación, de bendición y de gracia, que transforma la vida y coloca la paz en medio de los hombres. Ahora, Jesús después de no haber podido entrar en Cafarnaúm días atrás, lo hace. Y la gente lo busca porque tiene necesidad de él. La Escritura nos dice de forma muy especial: entró Jesús otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Y la voz se extendió a todos los pobladores de la región, que traían a sus enfermos, que buscaban a Jesús para escuchar la palabra del Evangelio que él tenía. Versículo número 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Esto es lo primordial que viene a hacer Jesús, que es exponer la verdad del Evangelio a los hombres. Esta labor la tiene la iglesia. La iglesia tiene el papel de predicar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra primera actividad como pueblo de Dios. No nos debemos de detener en ello. Tenemos que esmerarnos en predicar el Evangelio de la gracia de Dios, que transforma la vida, que invita a los corazones a ser diferentes. ¿Saben? Todos nosotros nos preocupamos por la gente que amamos, por nuestros familiares, si queremos lo mejor para ellos, nuestros hermanos, nuestras hermanas, los abuelos, los tíos, y anhelamos que ellos tengan lo mejor en función de nuestros medios y nuestras posibilidades. El padre se afana trabajando para que su familia tenga lo mejor. Ese es el principal punto de su motivación. ¿O habrá acaso algún padre que piense en sí mismo tan solo? Que se ubique en un sentido tan egoísta de tener para él, de prepararse él, de ubicarse él, y no propiciar lo mejor para sus hijos y para su esposa. ¿Cuál es la condición de la madre de familia que estará preocupado por sus hijos, por su esposo, procurando lo mejor para él, procurando lo mejor para ellos? Es muy importante ver esa condición tan especial que los hijos y las hijas de Dios tienen, y aún aquellos que no conocen de Dios, esmerándose por brindar lo mejor. Esa es una manifestación del amor. Poder proveer a los suyos es una manifestación de amor que marca el sentido del deber ser, la gran responsabilidad. Nosotros anhelamos lo mejor, pero no hay mejor cosa para nuestros familiares y amigos que el hecho de que nosotros les podamos hablar de la palabra de Dios. Porque nuestra preocupación prioritaria es su salvación. Porque nosotros sabemos que hemos recibido la gracia de Dios y deseamos manifestar esa gracia del Señor a aquellos que nos rodean con un ejercicio de prioridad. No nos sabemos de detener al respecto. Llamemos de comunicar esa gracia. Fíjense lo que hacen estas 4 personas. La Escritura nos dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Si en esta sociedad al otro se le considera objeto y no sujeto, ¿cuánto más la sociedad puede tener una determinación delante de aquel que tiene una discapacidad? ¿Cómo se le considera? Si a los otros se les considera meramente objetos y no sujetos, el que está discapacitado tendrá una valoración aún más negativa. Pero miren a estos 4. Ellos consideraron a su amigo, a ese paralítico, y quisieron brindarle lo mejor. Ellos de bien a bien sabían que se acercaban
a ese paralítico a Jesús, Jesús lo sanaría. Tenían esa idea en su mente. Querían lo mejor para ese paralítico. De tal manera que la multitud no fue impedimento. Ni la condición del paralítico fue un impedimento para que ellos tomaran la iniciativa. Lo llevaran al techo del lugar. Quitaran esas tejas de ese lugar y bajaran al paralítico frente a la presencia misma de Jesús. Ellos procuraron lo mejor para su amigo. Y no hay mayor manifestación del amor que aquel creyente que se esmera en que sus familiares y amigos vengan al conocimiento de la gracia de Dios. Y ese creyente que se preocupa por presentar a los pies de Jesús, aquel que se encuentra quebrantado e imposibilitado de acercarse a Dios por los motivos que sean. En realidad, ese es un llamado para nosotros. Pareciera que muchos se esmeran en hacer lo contrario. No consideran de bien a bien acercar a sus seres queridos a las cosas de Dios. Es que, ¿qué van a decir de mí? Me van a decir aleluya. ¿Qué van a pensar mis compañeros de la escuela si les digo que yo voy a la iglesia? Van a decir, eso no es cool. Eso no es adecuado. ¿Qué va a decir de mí? Dice la joven, si le digo a mi novio que yo soy cristiana y que participo de la iglesia. No hay mejor manifestación del amor que acercar a nuestros seres queridos a Jesús. Y esmerarnos para que lleguen al encuentro con Jesucristo. Estos cuatro pensaban dentro de sí, y el pasaje lo establece en un principio muy especial. La Escritura dice, versículo número 5, al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, la fe de esos cuatro, Jesús puede contemplar el ejercicio de una fe genuina que piensa en el poder de sanidad de Jesucristo. Él le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. En el contexto del ejercicio de la enfermedad, estaba revestida de la condición del pecado. La gente no se preguntaba si había algunas dificultades motrices, condiciones propias que la medicina actual ha comprobado y ha verificado que no es una condición pecaminosa ni de padres ni de la persona. Simplemente la gente no tiene la movilidad. Y la gente revestía de pecado al paralítico, al ciego, al imposibilitado. Y dice, seguramente se pecó. O si no pecó él, pecaron los suyos, sus padres. Esos cuatro marcharon con el paralítico venciendo todo prejuicio. Si pecó él o los suyos, no era lo importante para ellos. Para ellos lo importante es que su amigo pudiera estar a los pies de Jesús. Para ellos lo importante es que su amigo pudiera estar a los pies de Jesús. ¿Qué tipo de prejuicio a veces nos rodea? Que no nos permite acercar a los nuestros a Dios. Ah, es que Él nunca va a cambiar. Con ella no se puede. Jesús le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Blasfemias dice, ¿quién tiene el poder para perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué le pasa a ese que le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados? Amados hermanos,
Ellos cavilaban en su corazón. No tuvieron el valor de decirle de frente a Jesús: ¿qué blasfemias decía? Trataban de propiciar un ambiente totalmente negativo en contra de Jesús, moviéndose a través de comentarios, sin decirle directamente a Jesús. Esas prácticas son negativas. A Dios no le agrada. Y como creyentes tenemos que ser sin doblez. Las problemáticas hay que atenderlas de frente. No generar un espíritu en una dinámica negativa. Eran los grandes intérpretes de la ley, los más conocedores de la Escritura, pero no pudieron ver en Jesús al Salvador de la humanidad y las profecías cumplidas en el Hijo de Dios. El vínculo dirigido a través de comentarios internos negativos tiene consecuencias que Jesús no está dispuesto de ninguna manera a permitir. Un teólogo habló de que estamos inmersos en una amartiosfera. Esos terminejos de los teólogos. Precisamente es un teólogo peruano que se llama Gustavo Gutiérrez. Ya decía, estamos en una amartiosfera. El término amartía es pecado y el término atmósfera se fusionan. Estamos rodeados de pecado. La condición pecaminosa inunda a la sociedad. Vivimos en una atmósfera de pecado. Y esos acercados a la ley eran los principales pecadores, que no reconocieron la autoridad del Hijo de Dios y que cavilaban en sus corazones para intentar frenar la obra del reino de Dios. Versículo número 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo lo que ellos cavilaban, les pregunta de forma directa: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La amartiosfera puede ser una condición que nos detenga. El ejercicio del mal, del pecado que atraviesa toda la sociedad y que a veces llega a afectar nuestra propia existencia, pero no demos cabida al diablo, ni demos la oportunidad para que el pecado avance en nuestras vidas. Procuremos acercar a nuestros familiares y amigos a Dios en el ejercicio de la gracia y vencer esa amartiosfera que puede a veces encadenarnos e imposibilitarnos. El Hijo de Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y en ese contexto, Jesús opera con poder. Y Él declara algo muy importante. En medio de una sociedad individualista y demonizada desde aquella época, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús es el que vence al pecado, el que destruye todas las condiciones de Satanás y nos invita a tener prácticas adecuadas, no en condición negativa, a reconocer que el verdadero seguimiento de la ley está en hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Jesucristo tendrá que reconocer la autoridad de Jesús, que viene del cielo, no es autoridad de hombres. En ese poder tenemos que confiar.
para no mostrar impedimento alguno para acercar a los nuestros a Dios. No hay mayor manifestación del amor que la actividad de Jesús dando su vida en la cruz del Calvario para salvación de los hombres. Y esa manifestación del amor también se lleva en los hijos e hijas de Dios que procuran con todo su ser acercar a sus amigos a la gracia de Cristo Jesús. No cerremos nunca la posibilidad de que aquellos que amamos vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Esmerémonos en ellos, porque verdaderamente les amamos y no nos detendremos para hacer que ellos se acerquen a la gracia de Jesucristo y puedan ser transformados. Ese paralítico tuvo la transformación total de su vida. A veces familiares y amigos tienen otro tipo de imposibilidad por la cual no desean venir a los pies de Cristo. Puede ser su propia condición pecaminosa, puede ser una ceguera espiritual o una condición que les impide acercarse a Jesús. Pero usted venga a Jesús, no se detenga. Manifieste el amor de Dios en ese acercamiento de su familiar, de su amigo, a la gracia de Jesús. Amados hermanos, el día de hoy podemos ver que la gente tiene una transformación en su vida solamente por Jesús. En aquella época, el pasaje termina en la conversión de toda una sociedad que ve cómo Jesús enseña con autoridad. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Confiemos en el Señor Jesús y manifestemos el amor de Dios a través de nuestra labor. Oremos al Señor.